Amén. Es la palabra que el Señor de verdad me la dio desde ayer y la palabra me la confirmaba y el hermano Gabriel también me la confirmó, después otra hermana me la confirma y esta tarde de nuevo, Señor, le digo, Padre, yo iba a llevar otro mensaje a mis hermanas, pero el Señor me taladra y sé que de verdad que estoy aquí, pero la gloria es de Dios, amén. Amén. Vamos a leer su palabra honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Dice así, vamos a leer el versículo 1 y 2. Amén. Dice así: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantéis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros asientos. Amén. Gracias, hermano. Hermano, mientras leía esta palabra, no solamente para ser exhortado a los pastores, amén, el Señor me hacía ver algo más allá mientras lecturaba esta palabra, amén. Y si están pasando esto mucho, en muchas iglesias están pasando esto, hermanos. Las iglesias se están quedando vacías. No le vamos a echar toda la culpa a los pastores. Muchas veces nosotros mismos también. Pero me hacía ver aquí, cuando leí esta palabra y me la confirmaba una y otra vez, porque me llegó a pasar a mí y hay que predicar lo que uno vive. Que una palabra habían soltado del altar y de verdad por momentos me sentí destruida, por momentos me sentí que no servía, que no quería ni orar. Me sentía mal. Y orándole le pedí al Señor, o sea, que muchas veces podemos pararnos en el altar y como todo ser humano nos podemos equivocar, hermano. Amén. Nos podemos equivocar, hermano, porque que alce o tire primero la piedra el que está libre de pecado o el que es perfecto. El único perfecto es nuestro Padre Celestial, el que está en el reino de los cielos. Amén. Amén, gloria. Él es el que es perfecto y santo y 3 veces santo. Pero mientras lecturaba esta palabra, el Señor me veía más de eso. Démosle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. A su nombre. Cuando empecé a escudriñar esta palabra decía: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Destruir. Destruir puede llegar un momento, dice, reducir a pedazos o a cenizas, u ocasionar un gran daño con una palabra. Podemos destruir a un hermano en el altar, no solamente para el pastor, porque la palabra es para todos, mi hermano, aún para los evangelistas. Amén. Hay evangelistas que van a ser llamados como pastores, y el Señor me está persiguiendo a tiempo, mi hermano, porque dice Él que nos apercibe a tiempo de lo que puede pasar en un futuro. Amén. Y yo sé que mucho de esta palabra hoy va a quedar sembrada, pero en su tiempo dará el fruto cuando sea el llamado del pastor que tengan a mis siervos aquí, como mi hermano David, a mi hermano César, a mi hermano José, a mi hermano Efraín. Yo no sé cuál será su llamado de pastor o será otro llamado, pero el Señor está hablando ya a tiempo, porque el tiempo de Dios se está acabando y el Señor muchas veces quiere apresurar el ministerio de nuestra vida, pero muchas veces nosotros lo detenemos con nuestra actitud todavía, con nuestro no querer obedecer lo que el Señor nos está hablando en esta mañana, mi hermano. La palabra no solamente me hacía ver que solamente era para el pastor, también me hace ver aún para el pueblo de Dios que se levanta en el altar a predicar la palabra, que muchas veces con una palabra podemos destruir la vida de nuestro hermano. ¿Cómo la podemos destruir? Podemos matar espiritualmente su vida. Así me hacía ver el Señor, porque así me pasó a mí. Me tuve que
poner a cuenta con mi hermana. Ponerme a cuenta porque sentí que por medio de una palabra que solté en el altar, la pude haber destruido, pero me fui a poner a cuenta. Porque valiente no es el que va, valiente no es el que no pide perdón. Valiente es aquel que reconoce y va y da un primer paso y pedirle perdón a esa sierva o a ese siervo. Y muchas veces no lo queremos hacer porque nuestro orgullo aún está en nuestro corazón. Y diremos de nuevo, estamos hablando de nuevo del orgullo, la ira, el enojo, es porque aún eso está en nuestro corazón. Y mientras nosotros no saquemos esto de nuestro corazón, el Señor no va a dejar más que prediquemos solamente lo que Él quiere que nosotros saquemos de nuestro corazón, mi hermano. Cuando veía la palabra destruir, reducir a pedazos, a ceniza, muchas veces con una palabra podemos matar a la persona de un solo golpe y ya la persona ya ni siquiera venir a la congregación. Porque uno no sabe, mi hermano, en qué estado, en qué situación crítica se encuentra en esa sierva, ese siervo que ha venido por una palabra. Muchas veces estamos empezando, somos débiles, hermano. Todo aquel que empezamos de abajo, mi hermano. No empezamos de arriba, gloria a Dios, el que ya está arriba, gloria a Dios. Pero el que está débil, esa persona que está más preparada que nosotros, que tiene un nivel más que nosotros, porque el Señor así le ha placido. Ayuden al débil. Ayudémonos, mi hermano. Siempre le he dicho yo al Señor, lo que tú pongas en mi corazón, Señor, que nada ni nadie me lo venga a quitar. Lo que usted me ponga y lo que usted me ponga y lo que usted me dice, allá iré, Señor. Sé que la palabra muchas veces no es fácil de predicar porque uno se para con temor y temblor, pero le pedí al Señor tanto que sea palabra de Él y no mía. Y esta palabra me llegaba mucho, mi hermano, porque me he encontrado con muchos hermanos, aún me he encontrado con hermanas que me han dicho por una palabra ya no estoy, porque el pastor desde el altar me sacó, me desmascaró, me destruyó y ya no quiero saber nada de Dios. Amén, gloria. Así me he encontrado con hermanas, aún con hermanos que he hablado con ellos, entregando aún tarrinas en diciembre, estaba entregando unas tarrinas por la casa de comida y me encontré con un joven, me decía, yo ya no quiero ir para la iglesia. Y le pregunté porque Dios mismo me incitó a preguntarle, ¿qué te pasó? Es que el pastor desde el altar destruyó. Me sacó un pecado y lo hizo con nombre. Yo no quiero ir más para la iglesia. Y podía sentir el dolor de aquel joven, la cual él me decía, hermana, vuelva a venir a visitarnos. Era un grupo de jóvenes, no lo he vuelto a hacer. Y de verdad, hermano, se encuentran muchos casos de eso. Que las iglesias se están quedando vacías, las ovejas se están yendo. Las ovejas están siendo, aún así, están siendo destruidas. Están siendo dispersas. Las ovejas no saben a dónde ir, porque a la iglesia, congregación que hay también, no toda congregación tiene Espíritu Santo de Dios. Amén, gloria. No toda iglesia tiene Espíritu Santo de Dios. Porque ¿cómo puede morar el Espíritu Santo de Dios a un pastor que predica con ira, con contienda, con enojo? No puede haber Espíritu Santo de Dios. Eso me hace ver el Señor. Tú, cuando muchas veces le fallo al Señor con ira y enojo, tengo que reconocerlo. Le digo al Señor, tú no puedes estar aquí, Señor, porque estoy con ira y enojo. Señor, no puede haber Espíritu Santo de Dios. Y eso muchas veces el Espíritu Santo de Dios se contrista y se va de nuestro lado. Porque muchas veces paramos en el altar y destruimos al hermano y a la hermana. Y no nos importa si esa alma se perdió. Amén, La cual el Señor quiere que en este tiempo levantara a su pueblo, levantara a sus siervos para traer las almas a Cristo. Las almas no
mucho por aprender. Pero yo te pido en el nombre de Jesús, siempre le pido que la vanagloria, mientras Él me use, que la vanagloria no entre en mi vida. Porque tenemos que entender, mis hermanos, que instrumentos somos en las manos de Dios. Todo lo que tenemos es porque Dios así le ha placido. Los dones no nos va a salvar a nosotros. Lo que nos va a salvar en nosotros es una vida en obediencia, en santidad. Lo que nos va a salvar a nosotros es tener un corazón limpio delante de Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Santo! Y cuando seguía leyendo la palabra de Dios, dice: por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Decía: Señor, ¿qué es apacentar? Le digo. Y lo empecé a investigar, pero algo me decía como que apacentar, guiarlos. Y en tal dice: dar pasto espiritual. ¿Qué será el pasto espiritual? Me puse a conversar con mis hijos, cual me hacía decir que el pasto espiritual es la palabra de Dios, ese alimento, así como las ovejas en su prado comen sus hierbas, sus montes, así nosotros como ovejas del rebaño de Cristo necesitamos la palabra diariamente, la palabra pero que venga de lo alto, de la sabiduría, pero de Dios, no de la terrenal. Amén. Instruir, enseñar. El enseñar adquiere nuevo conocimiento. Es adquirir nuevo conocimiento, y el enseñar es reforzarnos más en el conocimiento de la palabra de Dios, mis hermanos. Amén, amén. Amén. Y más leía más abajo que decía: y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas. El 3. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de toda la tierra a donde las eché, y le haré volver sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que la apacienten, y no temerán más. Porque muchas veces las ovejas temen, mi hermano. Yo creo y pienso, mis hermanos, mientras siempre cuando me he acercado del pastor, le he orado al Señor para acercarme y hablar con Él. Amén. Pero creo yo también, esto me hacía ver en lo más profundo de que nosotros como ovejas también tenemos que ayudar a nuestros pastores con amor y mansedumbre, acercarnos y hablar con ellos cuando Dios nos pone, no sentir ese miedo. Amén. Porque si vamos con la cobertura de Dios, Dios va a sujetar todo. Dios va a aún poner palabras en nuestra boca para que la palabra le llegue a nuestro pastor. Amén. Hablar y ayudarlos a ellos también. Si hay algo que no está haciendo bien, si hay algo que se está saliendo sobre lo que no se debe hacer. Amén, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios quien vive. Y a su nombre. Gloria a Dios. Cuando me empecé a escuchar la palabra amedrantar, ¿qué es amedrantar? Se suena hasta así fuerte, amedrantar. Define como causar miedo, temor, pánico o de apresión. Podemos intimidar o asustar a alguien. Muchas veces, mis hermanos, con una palabra, mis hermanos, con la forma de ser de nosotros, mis hermanos, con la ira, para predicar con ira y enojo aquí, podemos amedrentar a un hermano o una hermana, y que podemos causar miedo, temor, y que podemos causar aún pánico. Es que el hermano ya no quiera venir más a la congregación, porque no sabemos cómo se encuentra el estado físico de esa persona. No sabemos qué es lo que está pasando en su vida. En el mundo espiritual nadie sabe qué es lo que estamos pasando cada uno. Solo lo sabe Jesús, y solamente lo sabe el hermano que realmente ora por su hermano. El que no lo critica, el que no lo juzga, el que duerme sus rodillas y pide por ese hermano. El que pide y duele su rodilla y pide por ese hermano. Muchas veces queremos dar una palabra, pero delante de
mi hermano, que Dios me pone a sentir cuando viene de Dios y cuando no viene de Dios. Y de verdad que el Señor me taladra del corazón. Y después medio me confirma por su palabra. Y después estoy hablando con un hermano y me la confirma. ¿Qué más confirmación quiero, mis hermanos? Amén. Cuando el Señor nos está hablando. La mejor profecía es esta que está aquí, mis hermanos. Lo único que tenemos que rechazar y pedirle al Señor, quiero rechazar, Señor, no ser sabio en mi propia opinión. Rechazar la sabiduría animal, terrenal, diabólica, Señor. Yo necesito tu sabiduría, pero la que viene de lo alto, Señor. Esa es la que yo quiero, Señor. Porque con la sabiduría celestial, con un espíritu de poder, de amor y dominio propio, el espíritu de amor, Señor, ese amor que tenemos que tener, que aún no lo tenemos, porque no lo tenemos, porque nos faltan bastante, y lo digo por mí. Aún con ese espíritu de amor, vamos aún a perdonar muchas ofensas. El Señor me había dado una palabra en estos días en Amos y me taladraba así esa palabra y aquí la tenía. Que estamos viviendo tiempos malos, pero la persona sabia calla. La persona sabia calla en el tiempo malo. La persona sabia de Dios espera en Dios y no se apresura, porque Dios no puede tratar en un siervo o una sierva que es impaciente. Él no trabaja en la impaciencia, mi hermano. Amén. De verdad que el Señor me daba, pero Él nos hace una promesa aquí también, que todas estas ovejas que están dispersas hay muchos hermanos que buscan iglesia, pero aún dice que Dios no le da la confirmación porque ha ido para acá y no le ha ido bien, ha ido para esta otra y no le ha ido bien, ha ido y ya no quieren ni siquiera entrar en ninguna iglesia. Que nos toca a nosotros hacer, orar por esa persona, que cuando una persona venga acá a la congregación, que tenemos que dar buen testimonio como hermanos. Si esa persona está empezando, aún acercarnos a esa persona, si Dios te lo pone, aún pedirle al Señor una palabra de restauración para darle a ese hermano, para poder restaurar y no destruirlo. Porque la palabra no te destruye, mi hermano. La palabra nos exhorta, la palabra nos instruye, la palabra nos redarguye, la palabra nos ayuda, la palabra nos ayuda a abrir el entendimiento de entenderlo, el propósito de Dios que quiere en nuestra vida. La palabra nos edifica, mi hermano. La palabra nos destruye. No estoy en contra de la palabra de Dios. Lo que venga de Dios, bienvenido sea, mi hermano. Mi hermano, el que realmente quiera hacer la voluntad de Dios aquí, aceptamos cómo estamos delante de Dios. Y cuando Dios nos está hablando, tenemos que reconocer de Dios. Estamos así, estamos así, estamos así, estamos así. Cuando queremos hacer la voluntad de Dios, amén. Pero si no la queremos hacer, no va a pasar nuestra vida. Somos sabios en nuestra propia opinión, mi hermano. En nuestra propia sabiduría somos sabios, mis hermanos. Amén. El Señor me llevaba a Colosenses 3:8. Colosenses 3:8. Pero yo lo tengo ahorita en otra versión. Pero el que quiera abrir su Biblia, ábrala. Colosenses. Pero ahora quiten de su vida todo esto: el enojo, la ira, la maldad, los insultos y las malas palabras. Esta es en otra versión que yo tengo en la casa. Y el 9: no se mientan unos a otros, porque ya se despojaron del antiguo ser humano que eran y del mal que hacían. Amén. Es Colosenses 3:8 y 9. Así me hacía llevar esta palabra. Porque muchas veces de verdad nos paramos en el altar para desquitarnos, para lanzar. Porque la hermana no te saludó, ahí me desquito y digo, no, mi hermana no me saludó y ahí me desquito. No, mi hermano. Tenemos que reconocer cómo estamos delante de Dios, mi hermano. Si de verdad nosotros queremos que nuestros hermanos nos saluden con ese grato, yo me gozo y delante de Dios, no para vanagloriar a mi hermano Bismarck, pero me gozo en su saludo que transmite de mi hermano Mendoza.
Ese saludo que uno siente, que uno dice Dios te bendiga, y uno lo siente de Dios te bendiga. Pero muchas veces no queremos responder el saludo, mi hermano. No queremos abrir nuestra boca y decir Dios te bendiga, mi hermana. Dios te bendiga, mi hermano. Y eso da tristeza, mi hermano. Porque de verdad el Señor nos mandó amarnos los unos a los otros. El Señor nos mandó estar en unidad. Eso es lo que Dios nos ha mandado. Y si un hermano está pasando por algo, orar y destruir y orar y pedirle una palabra, si es la voluntad de Dios, y sin pedir, el Señor te va a poner esa palabra y se la vas a llevar a aquel hermano que está pasando por proceso, que está pasando aún por prueba, que está pasando aún por la desobediencia, porque muchas veces por la desobediencia vienen las consecuencias. Pero ¿quién somos nosotros para juzgar y para criticar? Amén, gloria a Dios. ¿Quién somos nosotros, mis hermanos? Si eso me hacía ver el Señor. Aquí en Santiago 4:11. Santiago 4:11. En esta versión dice: hermanos, no sigan hablando mal los unos a los otros. El que habla en contra de su hermano está hablando en contra de la ley y está juzgando a la ley. Si tú juzgas la ley, no estás siguiendo lo que ella dice y te conviertes en juez. Bendito sea Dios. Amén, mis hermanos. Gloria a Dios santo. Eso es lo que a veces, y de verdad yo le doy gracias al Señor, porque ha empezado a enmudecer mucho mi boca, ha refrenado mucho mi lengua, porque sí me gustaba murmurar, criticar y chismosear. Lo reconozco delante de Dios. Delante de Dios estoy. Y me acuerdo cuando Él me hablaba en Santiago 3 sobre la lengua. Pero gracias a Dios el Señor ha ido obrando en mí, porque ya he sentido de verdad que eso es contaminación, que eso destruye nuestra vida espiritual, que si seguimos en este plan, no nos vamos al cielo, mis hermanos. No nos vamos al cielo, mis hermanos. Nos creemos jueces, jugamos al hermano, lo criticamos, aún vamos de chismoso a decir, mi hermano se metió en aquel lugar, cuando no debería ser así. Que lo que tenemos que hacer es agarrar, doblar nuestras rodillas, es callar y meternos en oración y orar por mi hermano, para que mi hermano no caiga o mi hermana no caiga. Pero no, lo empezamos a criticar aún sabiendo que estamos en este mundo. Y el que se cree estar firme, mira que no caiga. Gloria a Dios santo. Gloria a Dios, aleluya. Dice en Santiago 4:12: solamente Dios, el dador de la ley, y Él es el juez. Así que, ¿quién te crees que Él es para juzgar a los demás? Esta es una pregunta. El Señor hacía en esta versión. Yo le digo, Señor, gracias, porque primeramente me habla a mí, porque a veces aún en nuestros pensamientos pecamos, y cuando ven esos pensamientos de nuestra mente, ¿qué tenemos que hacerlo inmediato? A reprenderlo. La sangre de Cristo tiene el poder en el nombre de Jesús y te va fuera, diablo mentiroso, porque muchas veces nos dejamos darrear, aún muchas veces nos dejamos usar por Satanás. Que Jehová nos reprende en esta hora. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y el Señor nos dice en esta noche, mi hermano, en 2 Corintios 7: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo me puede decir en un siervo o una sierva que se levante a predicar con ira y enojo, que ahí puede evitar el Espíritu Santo de Dios? Que ahí está la justicia de Dios. Es un hermano que se para a criticar, a juzgar, a ofender, a destruirlos en el altar. ¿Cómo me puede decir que ahí está el Espíritu de Dios? No está, mi hermano. No está, no nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Muchas veces, mis hermanos, ¿saben lo que pasa en nuestras vidas? Cuando cerramos el oído a la palabra de Dios, el Señor nos habla todos los días, hermanos.
Y Él está ahí taladrando lo que tienes que dejar de ir, de ser. Si el Señor está trabajando ahorita conmigo, con la ira y el enojo, el Señor está que me taladra sobre la ira y el enojo, la ira y el enojo. ¿Ya? Pero muchas veces el Señor permite, como leía en Samuel, muchas veces el Señor permite, como no obedecer y desobedeció, como desobedeció Saúl, por no obedecer los mandamientos. ¿Qué le pasó a Saúl? Fue desechado y el Señor le puso un espíritu. ¿Pero por qué? Por desobediente. Porque el Señor está que no abre y seguimos siendo lo mismo, mi hermano. Seguimos siendo lo mismo, mis hermanos. Y no queremos obedecer, entonces el Señor ya te pone un espíritu ahí engañoso. Y pensamos que estamos bien, pero estamos bien mal, mis hermanos. Y a su nombre, ¿quién vive? Gloria a Dios, aleluya. Pero me hacía ver en la más profundidad de esta palabra que tenemos que ayudar a nuestro pastor, que tenemos que orar por él, que no tenemos por qué criticarlo ni juzgarlo tampoco. Porque tenemos que respetarlo, porque él es el ángel de la iglesia. Es el ángel que Dios lo ha puesto aquí. Y que tenemos que reconocer que todos, Señor, nos equivocamos. Y Él se puede equivocar aún en el altar. Que hacía ver el Señor que orara más, que le pidiera a uno que Dios me ponía a pedir por Él. Y en estos días que Él estuvo hablando, me confirmó dos palabras, que Él se lo está pidiendo, gloria a Dios. Y así me hacía ver el Señor, no destruirlo, más bien ayudarlo para que la iglesia avance. Pero tenemos que sacar esa división de la iglesia, tenemos que sacar ese egoísmo, esa ira, esa envidia, ese celo contaminoso que hay dentro de la congregación. Porque hay dos tipos de celo. Hay el celo espiritual, que cuando ves que tu hermano se está levantando, que cuando ves que tu hermano lo está usando, ya lo empezamos a criticar. Un mínimo error que el hermano se equivoca, ya lo criticamos. Ya el hermano no, eso no es así. ¿Pero por qué? Porque se despierta la envidia dentro de nosotros. Pero tú sabes por qué Dios está usando a ese hermano, aún esa hermana. Porque ese hermano está buscando, porque ese hermano está disponiendo su corazón con falla, con falencia, aún con poca fuerza, está disponiendo su corazón para hacer la voluntad de Dios y no del hombre. Y a su nombre, ¿quién vive? Y a su nombre. Eso me hacía ver el Señor. Amén. Y a su nombre, gloria a Dios, aleluya. ¿Quién vive? Cristo vive. Eso me hacía ver el Señor. Se levanta ese celo por el hermano y se levanta otro tipo de celo, mi hermano, que nos empezamos a fijar del hermano o de la hermana, o nos empieza a traer ese hermano, esa hermana, y ya nos enseñamos apropiado de ella. Creemos que ya es idólatra, pero si el Señor no te ha confirmado, ¿cómo te puedes apoderar la propiedad de ella? Que no, que se levante ese celo. Si el hermano se acerca a la hermana, ya estás con el celo contaminoso. Ahí no puede obrar el Espíritu Santo de Dios. Que el Señor no mora. El Espíritu Santo de Dios no mora. Donde está el celo del Señor. Si el Señor no te ha confirmado nada, porque vas a pelear por esa mujer, por ese hombre. A su nombre. Tenemos que esperar en Dios, mis hermanos. El Señor no trabaja en un corazón impaciente, en un corazón que diga, yo lo quiero, es en mi tiempo, no es en tu tiempo. Pero si los tiempos del Señor es perfecto, mis hermanos. Amén. Y si el Señor no te ha dicho que es esa idónea, porque estás que la cera es idónea, porque defiende de tropiezo. Y a su nombre. Entonces inventamos que el Señor me dijo cuando el Señor no dijo nada. Todos tendremos que darte cuenta de que el Señor no te ha dicho nada y están diciendo que el Señor ha dicho. Amén, gloria. Así, mis hermanos, de verdad, yo le pedí tanto al Señor que redonduyera nuestros corazones, mis hermanos. Yo no estoy para destruir, yo no estoy para criticar ni jugar a nadie, mis hermanos. Delante de Dios estoy. Escucho algo, lo único
único que digo, me pongo a orar, ya lo que me trae a mente, oro por mi hermano, oro por mi hermana, y ya no quiero más, porque no quiero más, como le digo al Señor, más contaminación en mi vida, no, porque yo siento la contaminación, siento esa contaminación que muchas veces se respire aún entre nuestro propio, entre el pueblo de Dios, mis hermanos, la envidia, el celo, la ira, mi hermano, y no podemos seguir así, mis hermanos, no podemos ser piedra de tropiezo para el que está empezando, mis hermanos, no podemos ser, tenemos que aún ayudar a nuestro pastor para que la congregación siga levantando, ya que la congregación es una sana doctrina donde el pastor lo usa, donde el pastor lo usa, no es así en su revelación para ayudarnos los unos a los otros. Si ves que el pastor no está bien por A, por B, porque está fallando, acerquemos, oremos, no tengamos miedo, que mientras vamos con un corazón confiado en Dios, Dios va a poner palabras. Y aún al pastor lo podemos ayudar con una palabra de restauración. Amén. Pero pidámoselo de corazón, no para juzgar, no para criticar. Amén, mi hermano. Y el último versículo que voy a leer, pero esa palabra me la dio a mí el Señor, amén, es en Gálatas 1:10, que me dice así, y me llegaba como que no quería predicar, porque de verdad que es una palabra. Dice así, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, mis hermanos. Yo le doy gracias al Señor por esta palabra que me la dio y la comparto para escudriñarlo, mis hermanos. Hay que hablar con la verdad, pero hay que pedirle al Señor que ponga palabra de mansedumbre, palabra de exhortación, restauración, no que destruye, sino que edifique, amén. Y a su nombre, hasta aquí me ayudó Cristo. Gloria a Dios.